Asking God's blessing on us tonight. Vamos a comenzar con una oración, pedir la bendición del Señor. Our great God, we thank you that we can come together tonight in your name. Nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, que podemos reunirnos en tu nombre. We are very aware that without you we are nothing. Estamos conscientes, Señor, que sin ti somos nada. And we're very aware of the words of our Lord Jesus. Y estamos conscientes de las palabras de nuestro Señor Jesús. Without me you can do nothing. Que sin ti no podemos hacer nada. And so we bring to you our fatigue from the day. Así que traemos a ti la fatiga del día. The limitations of our understanding. Las limitaciones de nuestro entendimiento. And we call upon you to help us as we study. Y clamamos a ti, Señor, que nos ayudes mientras estudiamos, knowing that nothing is impossible for you. sabiendo que nada es imposible para ti. So we ask that there would be light in our darkness, Así que pedimos que, Señor, que haya luz en nuestras tinieblas, strength in our weakness, fortalece nuestra debilidad, alertness in our fatigue, alerta en nuestra fatiga, clarity instead of confusion, claridad en vez de confusión. and that we might take what we learn, O God, and use it for your glory Y, Señor, que podamos tomar lo que aprendimos y lo usemos para tu gloria and the good of your people. y el bien de tu pueblo. We ask, O God, for the teacher Señor, te pedimos por el maestro, and for Alex as he translates, por mí mientras traduzco, and each one of us as we learn. y cada uno de nosotros mientras In aprendemos. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. All right. So tonight what I would like to do is pick up where we left off last night. Así que lo que quiero hacer es retomar donde nos quedamos ayer por la noche. And we will be looking at some remarkable events in the 11th century. Y vamos a ver algunos eventos asombrosos en el siglo XI. And where we left off last night was what is referred to in history as the Norman invasion. Y donde nos quedamos ayer, nos quedamos en lo que se le llama la invasión de Norman. This event took place in the year 1066. Este evento ocurrió en el año 1066, Where a group, an army from Normandy, France, donde un ejército de la ciudad de Normandy en Francia crossed the English Channel and went north into the island of England. cruzó el canal inglés y cruzó hacia la isla de Inglaterra And established themselves as the ruler of England. y se establecieron como el gobernante de Inglaterra. But who were these Normans? Ahora, ¿quién eran estos Normans? The Normans were actually the same people we would call the Vikings. Los Normans serían los que nosotros llamaríamos los vikingos. They come from Denmark, so they're also known as Danes. Son de Dinamarca, también conocidos como daneses. And since they were from the north, they were called Northmen. Así que como eran del norte, eran llamados gente del norte, o en inglés Northmen, Or Norsemen. o Norsemen, o And, nórdicos. and for many years they had been coming south into France and raiding the countryside. Y lo que ellos hacían es que llegaban a Francia y looteaban toda la tierra. They would come in long boats holding 60 or 70 savage warriors. Venían en botes grandes que traían entre 60 y 70 guerreros salvajes. And the boats would land on the shores, and they would disembark from their boats, and they would go in and they would ravage the landscape. Y ellos llegaban en sus botes y se aterrizaban en la tierra y arrasaban con la tierra. And they learned very quickly that the churches and the monasteries were very poorly defended. Y ellos rápidamente se dieron cuenta que las iglesias y los monasterios no se podían defender, no estaban bien cuidados. But at the same time, there were places where there were great riches and supplies of gold and silver and food and wine. Y se dieron cuenta que de nuevo en las iglesias o en los monasterios también había muchas riquezas, queso, dinero, vino.
And so they would come in and take from the churches and the monasteries. Así que ellos llegaban y tomaban de las iglesias y de los monasterios. They would also take their boats in the rivers down into France and follow as far as they could, doing their same destruction. Y también tomaban sus pequeñas barcas y tomaban los ríos y hacían la misma destrucción, tratando de llegar lo más lejos posible. Finally, one of the kings of France by the name of Charles the Simple Finalmente, uno de los reyes de Francia, llamados Carlos el Simple, was able to make a treaty of peace with the leader of the Vikings by the name of Rollo. y él finalmente pudo hacer un trato de paz con el líder de los vikingos llamado Rollo. And part of the peace treaty was that Rollo and his men would have land in France. Y parte del acuerdo es que se le iba a dar a Rollo con su gente parte de tierra en Francia, In the northeast part of the country. en la parte noreste de Francia. And today this part of the country is called Normandy. Y esta parte ahora es conocida como Normandy. So it's the land of the Normans. Es la tierra de los Normans, o de la gente del norte. And so the land was given to Rollo and his people Así que esta tierra se les dio a Rollo y a su pueblo, a su gente, if they would agree to be baptized as Christians. si ellos se les iba a dar esta tierra, si ellos acordaban en ser bautizados como cristianos. And in this way, Charles the Simple hoped that they would stop ravaging the countryside. Y de esta forma, Carlos el Simple, el rey, esperaba que ellos dejaran de destruir las ciudades. And so one of the descendants of Rollo is a man by the name of William. Así que uno de los descendientes de Rollo, su nombre es William. And William believed that he had been promised the throne of England upon the death of the king. Y Rollo, el hijo de William. A William, él creía que se le había prometido la tierra como rey. And so when Edward died, William took his men Así que cuando Rollo murió, William tomó a los hombres in a fleet of ships, and they went north from France into England. Así que ellos tomaron a los hombres, William, y tomó los barcos y fueron hacia Inglaterra. And within 1 year had conquered the English and made it a French country. Y dentro de un año ellos pudieron conquistar Inglaterra y hacerla una ciudad, un país francés. One of the first things that William did was to appoint his friend as Archbishop of Canterbury. Una de las primeras cosas que hizo William fue asignar a uno de sus amigos como el obispo de Canterbury. And this friend is known to us as Lanfranc. Y este hombre se llama Lanfranc. And Lanfranc was a man of great intellectual ability. Y Lanfranc es un hombre de gran intelecto. He had great administrative abilities. Tenía muchas habilidades de administración. And he was also a man of true piety. Y era un hombre de gran piedad, verdadera piedad. His history is that he came from Italy. Su historia de Lanfranc es que él vino de Italia. His father was a politician. Su padre era un político. And he wanted his son to follow his steps. Y él quería que su hijo siguiera sus pasos, su ejemplo. But Lanfranc did not want to be a politician. He wanted to work in the church. Pero Lanfranc no quería ser un político, él quería trabajar en la iglesia. And so he ran away from home. Así que Lanfranc huyó de casa. And he finds his way to Normandy, Y él encuentra y llega a la ciudad de Normandy, where he spends 3 years in solitude. donde él pasa 3 años solitario, As a hermit monk. como un ermitaño, un monje ermitaño. But at the end of the 3 years, he actually then also joins a monastery. Y al final de estos 3 años, él se une a un monasterio In the town of Bec. en una ciudad llamada Bec, B-E-C. B-E-C. And at that time, he proves himself
to be a capable teacher. Y durante ese tiempo en el monasterio él se prueba y muestra que es un maestro capaz. And eventually he is even elevated or promoted to being the abbot of the monastery at Beck. A tal grado que él ganó el honor de ser el abbot o el padre de ese monasterio, el líder de ese monasterio. So here is Lanfranc as the abbot of the monastery. Así que tenemos a Lanfranc, el abbot, el padre, el líder de este monasterio. At the same time that William is Duke of Normandy. Al mismo tiempo que tenemos a William como duque de Normandy. And William wants to marry a cousin by the name of Matilda. Y William quiere casarse con una prima llamada Matilde. But he is not allowed to marry someone that closely related. Pero él no puede casarse con alguien tan cercano a él. And Lanfranc steps in and denies him the ability to marry Matilda. Así que Lanfranc interviene y le prohíbe poder casarse con Matilde. And so William actually exiles Lanfranc from Normandy. Así que de hecho William exilia a Lanfranc por no haberlo permitido casarse con Matilde. But Lanfranc apparently did not leave Normandy quickly enough for William. Pero para William, Lanfranc no se fue lo demasiado rápido en su opinión. And William said, "Why are you taking so long to leave?" Y William le dice, ¿por qué es que te estás tardando tanto en irte? Your Majesty, I would love to leave Normandy as soon as I can. Y Lanfranc le dijo, Su Majestad, a mí me encantaría irme tan pronto pudiera. If only you would take this lame horse away from me and give me a good horse. Si tan solo me dieras este mal caballo y me dieras un buen caballo. And this humor impressed William. Y este humor le impresionó al duque William. And he rescinded his exile and made Lanfranc his chief advisor. Y lo que hizo es que William quitó el exilio y le agradó a Lanfranc y lo hizo su consejero. And when William goes to England, y así que cuando William va a Inglaterra, he takes Lanfranc with him and establishes him as the Archbishop of Canterbury. Así que él toma a Lanfranc y lo establece como obispo de Canterbury. The highest office in the English church. El oficio más grande en la iglesia inglesa. And Lanfranc, with William's support, y Lanfranc, con el apoyo de William, was very successful in reforming and organizing the church. Y con ese gran apoyo él pudo tener éxito en reformar y en organizar la iglesia. Now, when we talk about reform in the Middle Ages, pero cuando hablamos de lo que es una reforma en la era medieval, we're not talking about reformation as we know it in the 16th century. No estamos hablando de una reforma como lo que entendemos en el siglo XVI. The Reformation that we know in the 16th century with Luther and Calvin and so forth. La reforma que nosotros conocemos con Lutero, Calvino, was primarily a reformation in theology, in doctrine. Era reforma primordialmente en lo que es la teología. But in the Middle Ages, any call or work of reform was not a work of theology or doctrine. Pero en la era medieval, una reforma no era una reforma en la teología. But it was always a reform of practice or of morals. Era una reforma ya sea de práctica o de morales. And so when I say Lanfranc was successful in reforming the church in England, así que cuando digo que Lanfranc tuvo éxito en reformar la iglesia en Inglaterra, we mean that he worked against corrupt practices. Hablamos de que él trabajó en contra de prácticas corruptas, a lack of education, falta de educación, a lack of organization, falta de organización, and a reform in the morals of the clergy. Y una reforma en los morales de los clérigos. So when William comes to England, he immediately puts
4 practices, or he makes 4 declarations about the church in England. Así que cuando William llega a Inglaterra, él hace 4 prácticas o 4 declaraciones para la iglesia. He said there will be a separation between the civil court and the ecclesiastical courts. Él pronuncia y dice, va a haber una separación entre las cortes civil y la corte de la iglesia. At this time, the courts were all one. The church took care of all court cases. En ese entonces la corte era solo una, la corte de la iglesia resolvía todos los asuntos. And so William wanted to establish himself as the sovereign of the nation with his own courts enacting and prosecuting his own laws. Así que William quería él mismo ser el gobernador de su estado y poder declarar y decretar sus leyes. And then the church could take care of its own problems with its own courts. Y así y de esta forma la iglesia podía hacerse cargo de sus casos con sus propias cortes. And then he makes a series of decrees. Así que él después hace una serie de decretos también. The first decree is no pope would be recognized in England La primera es que no habría ningún papa reconocido en Inglaterra without the king's permission. sin el permiso del rey. Now, we haven't talked about this much so far, Y no hemos hablado mucho de esto hasta el día de hoy. but there's a conflict that has arisen from the 9th century to this time, so for 200 years, Así que lo que hemos visto es que ha habido un conflicto desde el siglo IX hasta estos tiempos. who has the realm of authority or sovereignty in the empire? En estos 200 años, la pregunta es, ¿quién tiene la autoridad in the church? In the empire. En el imperio. ¿Quién tiene realmente la autoridad en el imperio? And so we have seen how the popes asserted themselves as not only sovereign over the church, but also sovereign over the monarchs of the empires. Y así que hemos visto cómo los papas, ellos ejercían dominio, gobierno sobre no solamente la iglesia, sino incluso sobre los monarcas, sobre los reyes. But William says no pope will be recognized in England without my permission. Pero William dice, ningún papa va a ser reconocido en Inglaterra sin mi permiso. And then he also says that none of his vassals could be excommunicated. Y él también dice que ninguno de sus Vassals, okay? Vasallos. ninguno de sus vasallos va a ser excomunicado. So what are we talking about vassals? ¿De qué hablamos cuando hablamos vasallos? The Middle Ages was set up in a pyramid structure in society. En el tiempo medieval, la sociedad estaba organizada de una forma de pirámide. And this is called the feudal system. Y este era el sistema feudal. And so at the top would be let's say the king, the emperor. En la cima de la pirámide estaba el rey. And then under him would be another layer of nobles. Y debajo de él había otra capa de nobles, Let's say dukes and counts. duques y condes. And they would have to give allegiance and fealty to the king. Y ellos debían dar lealtad y confianza al rey. They would be submissive to his rule. Ellos serían sumisos a su regla, a su gobierno. They would serve him in times of war. Ellos le servirían en tiempos de guerra. And they would take taxes from their lands and give them to the king. Y ellos tomarían impuestos, recaudarían impuestos de sus tierras y se las darían al rey. And then underneath this level would be a third level. Y debajo de esta segunda capa había una tercera capa Of other nobles. de otros nobles. And they then would give their loyalty to the second level. Y ellos entonces también daban su lealtad a ese segundo nivel. And there might be a fourth level. Y podría haber un cuarto nivel. At the bottom were the peons, the paisas. Hasta abajo estaban los peones. And they would all serve up to the top of the pyramid. Y cada uno servía hacia arriba hasta llegar al rey. And so what William said is no pope could excommunicate his vassals, those who were underneath
is pyramid structure. Y lo que él dijo es que, William dijo, es que ningún papa puede excomunicar a nadie, a ninguno de sus vasallos que estaban debajo de él, a nadie de su gente que estaba abajo de él, Without the king's permission. sin el permiso del rey. So once again, here's this tension between the civil authority and the church authority. Así que vemos esta tensión una vez más entre la autoridad civil y la autoridad de la iglesia. It would be, for instance, if in your church Es como si en tu iglesia the elders acted in discipline actuaran en disciplina and had to excommunicate one of the members. y tuvieran que excomunicar a uno de los miembros. And that's the right, that's the realm of authority for the church. Y eso es algo correcto, ese es el rango de la autoridad de la iglesia. But then the mayor of San Diego would say, Pero el alcalde de San Diego diría, or the governor, o el gobernador, say to Pastor Carlos, diría al pastor Carlos, you cannot excommunicate this man without my permission. no puedes excomunicar a tal persona sin mi permiso. He's under my authority, not yours, Pastor. El alcalde le diría, esta persona está bajo mi autoridad, no la tuya. So what is happening is the civil authority is stepping into the realm of the church. Así que lo que sucede es que las autoridades civiles están entrando a la esfera de la iglesia. And then thirdly, William makes another pronouncement. Y en tercer lugar, William hace otra declaración. He said that there could be no decrees or laws of the church established in his realm Él dijo que no podían haber declaraciones, decretos de ley en su tierra without the king's sanction. sin la sanción del rey. So once again, he is asserting himself as the supreme authority in the land, both in the civil realm and the ecclesiastical realm. Así que una vez más vemos cómo él se está poniendo como la máxima autoridad tanto en la esfera civil y en la esfera de la iglesia. And this way, the power and the power of the clergy in England Así que el poder, de esta forma, el poder del clérigo en la iglesia en Inglaterra is severely limited, está bastante limitado, and the supremacy of Rome y la supremacía de Roma is negated in England. es negada en Inglaterra. Now, the irony of this Así que, pero la ironía de esta situación is at this very time, the Pope es que al mismo tiempo, en este tiempo, el Papa is asserting the opposite power está ejerciendo el poder opuesto in Germany. en Alemania. But for some reason, he does not fight against William. Pero por alguna razón el Papa no pelea contra William. And so we might ask, why? Why does he not do this? ¿Por qué es que no pelea contra él? Well, it seems that William and Lanfranc Parece ser que William y Lanfranc were actually doing a good job of ordering the church. parece que estaban haciendo un buen trabajo en organizar la iglesia. And they were appointing capable and good men as bishops and as abbots over the Y monasteries. estaban asignando buenos obispos y monjes y líderes de los monasterios en la iglesia. And both William and Lanfranc were in favor of a program of moral reform. Y tanto William y Lanfranc estaban a favor de un programa de moral dentro de un programa de reforma moral dentro de la iglesia. But at the same time, Pero al mismo tiempo, the Pope comes in and tries to make a determined effort pero parece ser que el Papa entra y quiere hacer un esfuerzo determinado, and he orders representatives from England to come to a major council in Rome. y el Papa pide delegados, representantes de Inglaterra para un concilio en Roma. And William refused to let anyone go from England to the council. Y William negó que ninguno fuera a este concilio. He is saying once again, the Pope doesn't order me what to do. Y William está diciendo una vez más, el Papa no me dice qué hacer. I will send men if I want to, but you can't make me. Enviaré gente si yo quiero, pero tú no me puedes obligar. And then the Pope asks,
the Pope asked William that the whole country of England would bow in submission to the Pope. El Papa hace la pregunta que toda la tierra de Inglaterra se someta y doble la rodilla ante el Papa. By sending in an annual offering Al ellos tener que enviar una ofrenda anual that is known as Peter's penny. que se llama el penny de Pedro. And it was supposed to be just a gift each year. Simplemente era un regalo anual. But it had come to be an annual tax. Pero almost. se convirtió en algo más como un impuesto anual. And William refused to send the money. Y William rehusó enviar el dinero. Why? ¿Por qué? Because William said, I do not pay the Pope for the right to be king. William dijo, yo no debo de pagarle al rey por el derecho que tengo de ser rey. In other words, I'm not buying my kingship from the Pope. Él dijo básicamente, no voy a comprar mi posición de rey del Papa. Eventually, he sent the money Eventualmente él envió el dinero and called it an offering y lo envió como una ofrenda that was voluntary. que era voluntaria. And then Lanfranc was actually commanded to come to Rome as well, Eventualmente Lanfranc también fue llamado a ir a Roma también, to be added to the Pope's council. a ser unido al concilio, al consejo del Papa. And he said, no, thank you. Y él dijo, no gracias, I'm just too busy to come to Rome. estoy demasiado ocupado para ir a Roma. And so we see that England at this time in the 11th century is distancing itself from Rome. Y vemos entonces en este periodo, en el siglo XI, cómo Inglaterra se hace distante de Roma. And this distance would continue for the next 200 years. Y este distanciamiento se prolongaría por los siguientes 200 años. William firmly insisted on what is called the right of investiture. William firmemente insistía en el derecho de la investidura. And so investiture is a fancy word which means he is the one who gives the right of pastoral office. Y esto significa básicamente que él tenía el derecho de dar el oficio pastoral. Who should choose the leaders of the church? La pregunta es, ¿quién debería elegir los líderes de la iglesia? Who should choose the bishops and the abbots? ¿Quién debería elegir a los obispos, a los abbots? Well, A it los- should be the church who chooses. Debería ser la iglesia quien los elige. But William said, no, I will choose. Pero William dijo, no, yo los voy a elegir. So why would William want to choose the leaders of the church? ¿Por qué es que William quisiera elegir él los líderes de la iglesia? Well, because the church owned a great percentage of the land in England. Es porque la iglesia le pertenecía a gran parte de las tierras en Inglaterra. The various churches, the monasteries, the convents, Los conventos, las iglesias, los monasterios. and each one of these places, churches and monasteries, had income connected with them. Y cada uno de estas iglesias, monasterios tenían un ingreso relacionado con ellos. It is similar to our own day when the bigger churches pay the bigger salaries. Es como el día de hoy cuando las iglesias más grandes pagan los salarios más grandes. And so when a pastor leaves one church to go to another church, Así que cuando un pastor se va de una iglesia para ir a una más grande, it seems that he almost always goes to a bigger church siempre parece ser que él va a una iglesia más grande, because the bigger church has the bigger pay. porque la iglesia más grande tiene un salario, ofrece una mejor paga. I have a friend who said to me several times over the years, Tengo un amigo que me dijo en diversas ocasiones, isn't it interesting that it's never God's will for a pastor to go to a smaller church? ¿no es interesante que nunca es la voluntad de Dios que un pastor vaya a una iglesia más pequeña? So with the large church and with the monastery comes money and power. Así que con la iglesia y el monasterio venía poder y dinero. So if the king puts the bishop or the abbot into position, Así que cuando el rey ponía al obispo o al abbot, al líder del monasterio,
that man will return the favor by sending taxes and tributes to the king. Esa persona entonces regresaría el favor y daría donaciones y tributos al rey. Or he will act as a faithful ally to the king in the area of politics. Sería un aliado fiel al rey también en asuntos políticos. And so William said, I will not allow a single bishop Así que William dijo, no voy a permitir que ni un obispo to be chosen in my realm except by me. que sea elegido a no ser por mí. After Lanfranc Después de Lanfranc comes one of the most capable and able men in the Middle Ages. viene uno de los hombres más habilidosos, capaces de la era medieval. And this is San Anselmo, Este es San Anselmo, who was the next Archbishop of Canterbury. que fue el siguiente arzobispo de Canterbury. We might call him one of the greatest saints of the Western medieval church. Podríamos llamarlo uno de los más grandes santos de la iglesia medieval. Described as a man of spotless life, Un hombre descrito con una vida irreprensible. unflinching devotion to truth and righteousness, Una devoción total a la verdad y a la justicia. and also a profound reverence and a burning love for his Savior. Y una profunda reverencia y un amor pasionante por su Salvador. On the other hand, William is succeeded by his son, Del otro lado tenemos a William, que es sucedido, quien le sigue a William, es su hijo, and this son is named William Rufus, y este hijo se llama William Rufus, or William the Red, o William el Rojo, porque elo rojo. porque él tenía el pelo rojo. And listen to this wonderful sentence. Y escuchen esta oración. He inherited all of the vices Él heredó todos los vicios and none of the virtues of his father. y ninguno de las virtudes de su padre. He is a king who never married, Es un rey que nunca se casó, and his moral life was a continual scandal of shameless y debaucheries. su vida moral era continuamente escándalos y pecado vergonzoso. He actually robbed bishops of their income. He robbed monasteries of their income. Él de hecho robaba los ingresos de los monasterios y los ingresos de los obispos. And actually, when Lanfranc died, Y cuando Lanfranc muere, de hecho, he left the Archbishop of Canterbury without a bishop for 4 years. Cuando Lanfranc muere, él deja ese lugar, ese oficio vacante por 4 años. And he took the income for those 4 years for himself and did not give it to the church. Y él tomaba esos ingresos por esos 4 años y no se los daba a la iglesia. The people said of William the Red La gente decía de William el Rojo that every morning he rose a worse man, que cada mañana él se levantaba un peor hombre and he lay down even a worse man in the evening. y se acostaba por la noche aún peor. But eventually he appoints Anselm to the place of archbishop. Pero eventualmente él asigna a Anselmo como arzobispo de Canterbury. So who is this Anselm? Y así que ¿quién es Anselmo? He is a highly educated young man Él es un altamente educado, un joven altamente educado. also from Italy, También él es italiano, who makes his way to Bec que él llega a Bec in order to study with Lanfranc. para estudiar con Lanfranc. And at this time, however, Lanfranc was in Rome, Pero sin embargo, en este tiempo Lanfranc estaba en Roma, doing some business with the church. haciendo algunos asuntos con la And iglesia. so Anselm bypasses Bec Así que Anselmo se salta a Bec, la ciudad de Bec, and he goes further south in France, and he goes to the great
the great monastery of Cluny. Y él llega más al sur en Francia, llega al gran monasterio de Cluny As well as other y monasteries. también a otros monasterios. And so at this time, he's nothing more than a wandering student. Y para este tiempo él no es más que un estudiante que está conduciéndose sin dirección. And this wandering student could attach himself to any teacher that he wanted to. Y él, como estudiante, podía acercar a cualquier maestro para aprender. And so Anselm's desire was to attach himself as a student Así que el deseo de Anselmo era apegarse como estudiante of Lanfranc, de Lanfranc, whose fame had filled the land. cuya fama de Lanfranc había cubierto toda la tierra And was drawing the best students in Europe to himself. y estaba atrayendo a los mejores estudiantes de Europa a sí mismo. And so this is where Anselm wanted to stay. Así que aquí era donde Anselmo quería quedarse. And so we go back before the Norman invasion, Así que regresamos antes de la invasión de Norman, 6 years, 6 años antes, and at that time he becomes a monk. Anselm becomes a monk. y en ese tiempo Anselmo se vuelve un monje, And because of his reputation of great intellectual ability y debido a su reputación de habilidad intelectual and his sincere piety, y su piedad sincera, he became prior of that monastery at Bec él se volvió uno de los líderes en ese monasterio en Bec after Lanfranc left. después de que Lanfranc se fue. And what Anselm did that was different than Lanfranc Y lo que Anselmo hizo, que fue diferente que Lanfranc, is he discouraged the wandering scholars from coming to the school. él detuvo a los estudiantes que iban sin dirección o curiosos que entraran al monasterio. And instead dedicated himself for the education of the monks within that monastery. Y él se dedicó a la educación de los monjes que ya estaban dentro del monasterio. He was interested in training the minds of his monks Él estaba interesado en entrenar las mentes de los monjes in ways that would help them grow in their spiritual development, de forma que ellos pudieran crecer y desarrollarse en su vida espiritual, as well as their intellectual development. igual como su desarrollo intelectual. And Bec became a center Y Bec se volvió un centro of monastic learning. de aprendizaje monástico. Lanfranc had been a renowned theologian, Lanfranc había sido un teólogo de renombre and Anselm surpassed him. y Anselmo lo pasó. And it's while he is there that he writes his major works. Y ahí es donde Anselmo escribe sus obras más grandes. Two of them, one of them is titled the Monologion. Y uno de estas obras se llama Monologion, The other is the Prosologion. la siguiente es Prosologion, And these both deal with proof for the existence of God. y estas dos tratan con la existencia de Dios, son argumentos por la existencia de Dios. And he has a third book that is titled Why Did God Become Man? Y tiene una tercera obra que trata de por qué Dios se volvió hombre. And we'll look at these in detail in just a moment. Y veremos cada una de estas en detalle en un momento. But his purpose or his goal was to give satisfactory answers Pero su deseo, su meta era dar respuestas satisfactorias about the existence and the nature of God. acerca de la existencia y la naturaleza de Dios. And he does this his book is written in a prayer, Y su libro está de hecho escrito como una oración, similar to the Confessions of Augustine. algo similar como las confesiones de San Agustín. And he claims that even a fool can understand the existence of God. Y él declara que incluso un hombre tonto puede saber la existencia de Dios, By presenting what is known today as the ontological argument. cuando se le entiende o presenta lo que es
conocido como el argumento ontológico for the existence of God. de la existencia de Dios. Now, this word ontological Ahora, esta palabra ontológico or ontology o ontología has to do with the study of those things that are. lidia con los asuntos o el estudio de las cosas que son. The Greek word ontos La palabra griega ontos is the verb to be, like ser. es la palabra griega de ser. And so it is what is. What is? Es la palabra es ¿qué es? ¿Qué es el ser? And so he asked the question, how can I prove the existence of God? Y la pregunta que él hacía es ¿cómo es que yo puedo probar la existencia de Dios? But he does not come at the proof as a skeptic or an agnostic. Pero él no se acerca a esta pregunta como un escéptico, un agnóstico. He comes at the proof as one who has faith Él se acerca a esto como aquel que tiene fe and seeking understanding. y que busca entendimiento. He believes in order that he might understand. Él cree de tal forma que pueda él entender. A skeptic or an agnostic will reverse that order. Un escéptico, un agnóstico invierte ese orden. If I can understand this, then I will believe it. Él dice, el agnóstico, escéptico dice, si yo entiendo esto, entonces puedo creer esto. If you can prove to me that God exists, Si tú me puedes probar que Dios existe, I will believe. yo creeré. Anselmo comes at it from another direction. Anselmo se aborda de esto de otra dirección. He says, God, I believe that you are. Él dice, Dios, yo creo que tú eres. Now show me how that I can understand that you are. De tal forma, enséñame ahora cómo entender que tú eres. And so the basis of his argument in this book we call the Monologion Así que el tema en su libro que se llama Monologion, is that God is the thought que el punto es que Dios es el pensamiento, greater than which nothing else can be thought. aquel pensamiento de lo cual nada más grande se puede pensar. And he says, since I can conceive of an idea of a being, Es decir, o sea, de tal forma que yo puedo pensar en alguien que es de un ser, that is greater than any other thought that I can have, que es más grande de cualquier otro pensamiento que yo puedo tener. that thought that I am having is God. Ese pensamiento de ese ser es Dios. If there was a thought greater than the greatest thought I could think, Si ahí hubiera un ser más grande del pensamiento que yo puedo tener, that would be God. ese sería Dios. And so he's saying we can think of a concept or a being that is greater than anything else I can think. Está diciendo, no puedo pensar en algo más grande de lo que pienso que es lo más grande que puede ser. And so there is a God. Así que hay un Dios. Now, is that confusing? Yes. Yes. Kind of. No, It's the language is always confusing when we say it. el lenguaje es un tanto confuso cuando lo pensamos, But this is how he made his argument. pero es así como él formuló su argumento. And without going into detail with it, Y sin entrar mucho en detalle con esto, of the many proofs that have been offered through the history of philosophy and theology, de las muchas pruebas que se han presentado en la filosofía y en la teología, this is the one that has had the best mileage. esta ha sido la que ha tenido la gran milla, el mejor tiempo o longitud. This one seems to have lasted better than any of the others. Esta ha sido de los argumentos que ha durado mejor que cualquier otro argumento. So Anselm then is named Archbishop. Oh, no, let me back up about the book just one moment. Déjeme regresar un poco acerca del libro, mencionar algo del libro. It's a fascinating book to read. Es un libro fascinante de que leer. The Monologion. El libro Monologion. And he starts the book by saying, I never sought to be an author. I'm not writing this for the world. Él dice, nunca me imaginé escribir este libro, no estoy escribiendo esto para el mundo. But my brother monks Pero mis hermanos monjes
have asked me to write down the things that I have been teaching them. Pero me piden que yo escriba las cosas que yo les he estado enseñando. And I resisted, Y yo me resistía, but they continued to press me. pero ellos me presionaban. They wanted to see in writing what they have been learning by hearing. Ellos querían ver en escrito lo que ellos habían escuchado de mí. So I present this to the world on behalf of my monks. Así que presento este libro al mundo de parte de mis monjes. And so he comes not with arrogance or pride as an intellectual, Así que él no escribe esto con orgullo, como un intelectual, but he comes with there's very evident humility in the writing. pero hay algo evidente, hay la humildad se nota en el libro, en los escritos. There's a sweetness of the prayer that as he writes these things. Hay una belleza, una dulzura de las oraciones mientras él escribe esto. And so this is kind of the background of his great intellectual abilities and his piety. Esto es un poco del trasfondo de su nivel intelectual y de sus escritos. And so we come back to William Rufus, Así William que the Red, regresamos a William el Rojo, Rufus, who becomes very ill. que él se enferma. And he has pressure from the noblemen in his kingdom. Él empieza a tener presión de los nobles de su reino. We must have an archbishop in Canterbury. Ellos le dicen, necesitamos un arzobispo en Canterbury. And at this very time, Anselmo was visiting England from Bec, Y en este tiempo Anselmo está visitando Inglaterra de la ciudad de Bec, visiting properties that Bec owned in England. visitando propiedades que a Bec le pertenecían en Inglaterra. And he's appointed archbishop. Y en este tiempo es donde él se le designa como arzobispo. He takes the bishop's staff, Él toma la batuta de arzobispo, which is also called a crozier, que también es conocido como un crosier. Crosier, no sé cómo se traduce eso. It's a shepherd's staff. Es una de la de un pastor, el cayado de un pastor. And so but it's the symbol of being a bishop. He's the shepherd of his people. Pero es un símbolo de ser el obispo. Él es el pastor del pueblo. And so it's handed to the bishop. Now you are the shepherd of the people. Y así que se le da esto y se le dice, tú eres ahora el pastor del pueblo. And he accepts it with some reluctance. Y él lo acepta con un poco de sin querer tanto. Because he knows there is going to be a struggle with this wicked king, William the Rufus. Porque él sabe que va a haber un poco de problemas con este rey malvado, William Rufus. He compared himself as an old and feeble sheep. Él se comparaba a sí mismo como una oveja débil y vieja. And the king as a young wild bull. Y el rey como un toro salvaje, joven. And he said, if I am yoked with the king to plow for the Church of England, y él decía, si yo me uno al yugo de este rey para juzgar a Inglaterra, estar con él en los asuntos de Inglaterra, I'm going to be torn apart by the ferocity of the bull. voy a ser destruido por la ferocidad de este toro. And his prediction proved to be accurate. Y su predicción fue precisa. He and William disagreed on the role of king and the role of archbishop. Él y William estaban en desacuerdo en el rol de lo que era el rey, lo que era el arzobispo. Anselmo gave his first allegiance to the Pope. Anselmo dio su primera alianza al Papa. William, like his father, demanded that the allegiance would come to himself. Él demandaba, William, al igual que su padre, demandaba que la alianza fuera primero a él. And as a matter of fact, Anselmo refused to receive the consecration of becoming a bishop. Y de hecho, Anselmo rechazó la consagración de ser obispo from the king. Del rey, de parte del rey. And he waited to be consecrated. Y él esperó a ser consagrado until a representative from the Pope could come from Rome to England to consecrate him. Hasta que un representante del Papa llegara a Inglaterra y lo
consagrara de parte del Papa. In other words, the king does not have the right to make me bishop. En otras palabras, él decía, el rey no tiene el derecho de hacerme papa. I will not owe my office to a secular ruler. Él decía, no voy a depender, o mi oficio no va a depender de un gobernante secular. I will give my allegiance to the proper authority, who is the Pope. Y él decía, yo voy a dar mi alianza, mi fidelidad a aquel que es el Papa, la autoridad apropiada. And even after he became bishop, he still refused to give proper fealty and loyalty to the king. Y incluso ya instalado como arzobispo, él rehusaba dar fidelidad o alianza al rey. Yeah, or homage is the word. Sí, homenaje, alianza. And one of the ways he would do this is he only gave a fraction of the tithes that William demanded. Una forma de lo que él hacía esto es que solo daba una pequeña fracción de las demandas que el rey demandaba de las ofrendas o de los taxes. He's saying, I was not purchased. The job was not purchased by me. Él decía, el trabajo este oficio no es comprado por mí. There was another occasion when the king asked the church to provide troops for his army in a war. Hay otra anécdota donde el rey le requirió tropas a la iglesia para ir a la guerra. Sí. And William looked at the recruits and said they were a miserable lot. Y William vio a los reclutas y dijo, estos son miserables. So William Así que William decides to bring his archbishop to court to try him. Decide traer a su arzobispo a la corte para ponerlo en juicio. And Anselmo refused to bow to this indignity. Y Anselmo rehusó a esta se me fue. Indignidad. Él no quiso asistir a esto. And all he is doing is following what William the Conqueror had said. Y él simplemente estaba haciendo lo que William el Conquistador había dicho antes. There are civil courts and there are church courts. Hay cortes civiles y hay cortes de la iglesia. And there was another time when Anselm had received permission to leave England to go to Rome. Y había otra anécdota donde Anselmo recibió permiso para ir a Roma, visitar Roma, to visit the Pope. Para visitar al Papa. And as he was getting ready to leave at the port, getting ready to get on his ship, y mientras él ya estaba casi subiéndose al barco en el puerto, the king had his men pursue him to the port. El rey llamó a su gente, a sus soldados para ir a perseguirlo al puerto. And they searched his baggage. Y buscaron entre sus maletas. And there they seized the monies that Anselm was taking as tribute from the church to Rome. Y de ahí ellos se apoderaron de las ofrendas que Anselmo llevaba al Papa. And gave it back to the king. Y se las llevaban al rey. But even so, history tells us that that Anselm had pastoral integrity. Pero la historia nos dice entonces que Anselmo tenía una integridad pastoral. His last visit to the king, prior to his death, su última visita al rey antes de su muerte, he would not leave the king until he gave the king his pastoral blessing. Él no se iba del rey, no se apartaba del rey hasta que él le pudiera dar su bendición pastoral. He said, as a spiritual father to his son, como un padre espiritual a su hijo, as Archbishop of Canterbury to the King of England, como arzobispo de Canterbury al rey de Inglaterra, before I leave you, I give you my blessing. Antes de irme, te daré mi bendición. The king did not refuse. El rey no lo rechazó. It was the last time the two men met. Fue la última vez que los dos hombres se encontraron. And Anselm eventually left England as a self-imposed exile. Y Anselmo eventualmente se fue de Inglaterra como un exiliado personalmente. Él solito se fue. Okay, let us take time for